La segunda clase es de embarazo gemelar. El embarazo general, bueno, el que logra dominar el embarazo gemelar, domina la obstetricia, ya que el embarazo gemelar, es una acumulación de enfermedades obstétricas. Todas las enfermedades obstétricas que se le puedan ocurrir ocurren en el embarazo gemelar. Síndrome hipertensivo, parto prematuro, mayor riesgo de infecciones, etcétera, etcétera. Todas las patologías ocurren en el embarazo gemelar, y aunque sea un embarazo gemelar fisiológico, igual se debe considerar como un embarazo patológico, siempre. Dentro de las definiciones de embarazo gemelar tenemos el embarazo múltiple, que es la presencia de más de un feto en la cavidad uterina. El embarazo gemelar es la presencia de dos fetos en la cavidad uterina. El embarazo triple es la presencia de tres fetos en la cavidad uterina. Y el embarazo múltiple de alto orden es la presencia de más de tres fetos en la cavidad uterina. El diagnóstico. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? El diagnóstico de certeza, que lo repetí dos veces ahí, del embarazo múltiple, es con ecografía obstétrica y ver dos o más fetos en la cavidad uterina. En ocasiones, no siempre, y en las menos veces, ocurre que al momento del parto hay más de un feto y ahí se hace el diagnóstico de embarazo gemelar. Antes ocurría más veces, pero aunque no lo crean, sigue ocurriendo. Sin ir más lejos, yo el año pasado o este año, a principios de año, me tocó atender un parto. Bueno, en la urgencia lo vieron, pensaron que venía un feto en podálica que estaba con 7 centímetros, 7, 8 centímetros, así que lo subieron rápidamente para operarlo, porque como saben, las pacientes podálicas se operan, y al operar salió el primer recién nacido y bajó la segunda bolsa con el segundo recién nacido. La paciente nunca había tenido control prenatal en ese embarazo y, según lo que refirió ella, ese día se enteró de que estaba embarazada, consultó por dolor abdominal y finalmente fue un embarazo gemelar de más o menos como 34 semanas. Así que, aunque estemos en el año 2020 y existan todas las tecnologías, esto puede ocurrir. Y nos sirve escuchar dos focos de latidos cardiofetales, porque muchas veces puede ser el mismo foco del mismo feto. En ocasiones puede ocurrir que en trabajos de parto o de embarazos gemelares, que esté todo bien, que se escuchen los dos fetos, los corazones de ambos, y finalmente uno nace bien y el otro nace muerto, es porque siempre se escuchó uno solo. Así que el escuchar o ocultar dos focos de latidos cardiofetales no es para realizar el diagnóstico de un embarazo gemelar. Se realiza con ecografía obstétrica o al momento del parto. Aunque dijimos eso ya está casi obsoleto, pero puede ocurrir. En medicina todo puede ocurrir, nada es 100%. ¿Cómo clasificamos los embarazos? Bueno, y antes para complementar lo del diagnóstico, dentro de los diagnósticos diferenciales, previo a tener una ecografía claramente, podemos tener un embarazo que sea de mayor edad gestacional, también un feto con macrosomía fetal. El polidroamnios también puede simular un aumento del tamaño uterino y la sospecha de un embarazo gemelar, pero finalmente termina siendo un polidroamnios, o la presencia de algún tumor que esté en la cavidad abdominal, normalmente miomatosis uterina o tumores ováricos de gran tamaño que hagan sospechar que sea un útero aumentado de tamaño y finalmente sea un tumor ovárico. La clasificación del embarazo gemelar, puede ser según distintas clasificaciones. En este caso vamos a hablar
por la cigosidad. Dos cigotos, perdón, el embarazo dicigotos, o sea, que dos óvulos y dos espermios sean fecundados. Dos óvulos que se ovulen en un mismo ciclo menstrual, lo cual es raro, pero puede suceder, es excepcional, y que se fecunden por dos espermios. Y eso va a dar origen a lo que se llama gemelos fraternos, que tienen carga genética distinta y que pueden ser de diferente o de igual sexo y se pueden parecer como dos hermanos entre sí, o sea, los dicigotos. Factores de riesgo para embarazos dicigotos: edad materna avanzada, la fertilización in vitro, pacientes de raza negra, antecedentes de un embarazo gemelar o herencia ligada a través de la línea materna. Y también los monocigotos, eso quiere decir que es un óvulo y un espermio, los cuales se dividen y se genera el embarazo gemelar, con una división temprana. Esto se da 1 en 250 embarazos, y eso no varía, y solo existe en la especie humana el embarazo monocigótico que sea gemelar. 1 en 250, no se ve afectado por ningún factor de riesgo, y eso es algo constante. En cuanto a la corionicidad, que es la clasificación más importante, va a depender de la placentación. Puede ser un embarazo bicorial, o sea, que sea de dos placentas, o un embarazo monocorial. Estas dos placentas, cuando es bicorial, pueden ser dos placentas independientes. Son dos placentas las cuales son independientes. Uno hace una ecografía y ve dos placentas, pero también se puede ver solo una gran placenta y eso es igual bicorial. Ya vamos a ver cómo se hace la diferencia de un embarazo bicorial y un embarazo monocorial. Y el monocorial, que es una placenta que se comparte para los dos fetos y funcionalmente va a funcionar como una placenta. El elemento fundamental para establecer el pronóstico en un embarazo gemelar es la corionicidad, o sea, la cantidad de placentas, y siempre, siempre debe ser diagnosticado en la ecografía de primer trimestre, porque así, dependiendo de ese hallazgo, es cómo se van a llevar los controles, cómo vamos a tener las sospechas de distintas complicaciones que se dan en el embarazo gemelar. Eso va a depender de la corionicidad. El pronóstico también se entrega por la corionicidad, así que lo más importante es que tengamos el diagnóstico de corionicidad. Entonces, como dijimos, para realizar el diagnóstico adecuado de la corionicidad, esta se debe realizar en la ecografía entre las 11 y 14 semanas, que es cuando se realiza la ecografía para describir la corionicidad. Esto fue descrito por un chileno de la Universidad de Concepción en el año 96, también de apellido Sepúlveda, que actualmente trabaja en Santiago, es un ecografista de mucho renombre, ginecólogo, que se dedicó a materno-fetal y especialmente a la ecografía. Y él describió el signo de lambda. El signo de lambda es este signo que se ve acá, que se ve en los embarazos bicoriales, en donde podemos ver, acá se ve una placenta finalmente, pero aquí se ve esta cuña. Esta cuña que se ve acá, que también se describe acá como un triángulo, es el que entra, ese es el signo de lambda, que es más grueso como un triángulo, que entra en el corion. Así se ve el signo que es patognomónico de un embarazo bicorial. Si vemos ese signo con esa cuña que se ve como un triángulo blanco, es un embarazo bicorial, el signo de lambda, como dijimos, descrito por un chileno en el año 1996. Si por el contrario vemos que está la placenta, que también se ve como una, que en este caso es una,
y se ve una línea delgadita solamente y forma una T con esto, como acá se ve también, que es el signo de la T invertida, por lo general queda particular, perdón, queda perpendicular y no tiene esta cuña, que es este triángulo, se califica como un embarazo monocorial. Si se realiza esta ecografía entre las 11 y las 14 semanas, podemos diagnosticar el 100% de los embarazos con su adecuada corionicidad y así poder ver las complicaciones que tenemos y cuál va a ser el pronóstico de este embarazo. Entonces, entre las 11 y 14 semanas, para ver la corionicidad, tenemos este signo, que es el signo de lambda, donde se forma esta cuña, que se ve acá también, que es como un triángulo un poco más blanco, y eso nos da que es un embarazo bicorial, que son dos placentas. En cambio, si tenemos esta T invertida, con esta línea que va perpendicular al amnios, eso sería un embarazo monocorial, una sola placenta, que son embarazos que son con mayor complejidad y con complicaciones que son propias de este embarazo. Si, por ejemplo, no tenemos el diagnóstico de la corionicidad, debemos manejar el embarazo como si fuese un embarazo monocorial, debido a que es ahí en donde van a estar las mayores complicaciones y el peor pronóstico, y tenemos que manejarlo así. No pensar que es bicorial, sino que pensar que es monocorial, aunque los embarazos bicoriales están en mayor proporción. Sin embargo, como el otro tiene mayores complicaciones, tenemos que estar atentos y manejarlo como un embarazo monocorial. Entonces, importante esta diapositiva, 11-14 semanas, evaluar la corionicidad, el signo de lambda, que es con esta cuña, embarazo bicorial, y el embarazo monocorial con la T invertida, una sola placenta. Aquí tenemos para describir la cigosidad y los tipos de embarazos que vamos a tener. Tenemos que el embarazo dicigoto, que son el 70% de los embarazos gemelares, van a formar embarazos que son bicoriales y biamnióticos. Cuando son dos óvulos, dos espermios, o sea, dicigotos, el 100% van a ser embarazos bicoriales biamnióticos. El 30% de los embarazos gemelares son monocigóticos, o sea, que de un óvulo y un espermio se genera una división temprana y se forman este embarazo gemelar. De este 30% de los monocigóticos, el 30% va a ser un embarazo bicorial biamniótico. El 70% va a ser monocorial biamniótico. Y el 1%, afortunadamente, son monocoriales monoamnióticos, que son embarazos de altísimo riesgo. Son todos de alto riesgo, pero este sería un muy alto riesgo, los monocoriales monoamnióticos. Y son tan solo el 1%. Y en general, los embarazos que son bicoriales son el 80% de los embarazos, y los embarazos monocoriales, o sea, de una placenta, son el 20% del total de los gemelares. Entonces, dicigotos, todos son bicoriales biamnióticos, y los dicigotos son el 70%. Los monocigóticos, o sea, de un óvulo y un espermio, que son el 30% del total, vamos a tener que de este 30%, el 30% va a ser bicorial biamniótico, el 70% monocorial biamniótico y el 1% monocorial monoamniótico, que nos da finalmente que los embarazos bicoriales son el 80% de los embarazos y los monocoriales son el 20% de los embarazos. Voy a tener que cargar el computador, así que voy a pausar.
Entonces, este cuadro, como para explicar la diferencia más importante entre los bicoriales y los monocoriales. Tenemos el embarazo gemelar, el cual puede ser bicorial o monocorial. Aquí trate de ejemplificar de que tiene dos placentas, los bicoriales, y que el monocorial presenta solo una placenta. Los gemelos que son bicoriales son los dicigotos y los monocigotos que se dividen tempranamente por la fecundación. Sus placentas van a estar separadas, van a ser independientes y vasculatura separada e independiente. Los monocoriales son los monocigotos que se dividen un poco más tardío. Ellos comparten la placenta y los cordones están comunicados entre sí a través de vasos. Su vasculatura está conectada y eso es lo que trae la mayor cantidad de problemas, las conexiones vasculares. En cuanto al parto prematuro, es un riesgo que comparten ambos, los bicoriales y los monocoriales. Es el principal riesgo del embarazo múltiple, el parto prematuro. Se da hasta en un 30 a 50% de los embarazos múltiples. Es muy elevado y como dijimos en la clase anterior, el parto prematuro es quien trae mayor riesgo tanto de morbilidad como mortalidad perinatal y neonatal. Y esto se da por la sobredistensión uterina. Los gemelos que son bicoriales tienen patologías que son la restricción del crecimiento fetal y también gemelos que son discordantes en cuanto al peso. Y en cuanto a los gemelos monocoriales, aparte de tener la restricción del crecimiento fetal y también la discordancia de peso, tienen patologías que son propias de los embarazos monocoriales. Dentro de estas está el síndrome de transfusión feto-fetal y también la secuencia TRAP, que es algo muy extraño y que es una forma de síndrome de transfusión feto-fetal. También tienen mayor riesgo de malformaciones que son propias de los embarazos monocoriales. Dentro de estas están los siameses. Los siameses necesariamente son gemelos que son monocoriales y es un tipo de malformación que se da en los embarazos monocoriales. También tienen importantes secuelas neurológicas y esto es lo más crítico e importante porque a lo largo de la vida los monocoriales tienen mayores secuelas neurológicas, o sea, el solo hecho de compartir la placenta, o sea, de que sean monocoriales, implica un mayor riesgo de daño cerebral. Y aunque tengan un buen parto, igual tienen mayor riesgo neurológico. Eso es lo complicado que tenemos en el embarazo monocorial, debido a la compartición de la placenta y a esta vasculatura que está conectada. ¿Qué complicaciones tenemos en el embarazo gemelar? Hay bastantes complicaciones. Como dijimos, el embarazo gemelar, lo que se le ocurra en cuanto a complicaciones, existe. Dentro de eso tenemos complicaciones fetales, la más importante, el parto prematuro, los gemelos discordantes, la muerte de un feto o un óbito fetal, secuelas neurológicas, malformaciones y aneuploidías, el síndrome de transfusión feto-fetal, que es propio de los monocoriales, la secuencia TRAP, los gemelos fusionados, que son los siameses, que también dijimos que es propio de los monocoriales, y el aumento de la mortalidad perinatal debido a las complicaciones. Y complicaciones maternas, tenemos la que es más prevalente, es el síndrome hipertensivo del embarazo. Las madres que tienen embarazo gemelar tienen mayor riesgo de sufrir síndrome hipertensivo del embarazo. También la inercia uterina, que es causa de hemorragia postparto. También la placenta previa, el desprendimiento de la placenta y la mortalidad materna. La mayoría de las veces cuando se informa que las pacientes tienen embarazos gemelares causa mucha felicidad, mucha alegría, se ve muy bonito, pero no es
fácil, tiene su riesgo, es complicado, tanto para el embarazo como para los fetos, como para la madre y para a través de la vida. Así que es muy bonito, pero tiene sus complicaciones y tenemos que saber eso. Hay que estar claro de que tenemos que estar muy atentos a estos embarazos gemelares. Las complicaciones de los gemelos monocoriales, que dijimos que se ven más importantes, ¿por qué es tan malo de ser un monocorial? El primer problema es por el reparto de la placenta, que es un reparto aleatorio y puede generar estos gemelos discordantes. Si bien es una placenta compartida, es una sola placenta. Cada feto tiene su territorio funcional y eso no siempre es parejo. Entonces se puede ocurrir que funcionalmente la placenta está dividida a la mitad. Por lo tanto, una mitad es para un feto y la otra mitad es para el otro. Eso es bueno, no hay problema. Pero puede ser que funcionalmente no esté a la mitad y esté, por ejemplo, 2/3 para uno, 1/3 para otro, o un pedacito más de placenta para uno y otro menos para otro. Y eso puede generar fisiopatológicamente que sean gemelos discordantes o que exista una restricción del crecimiento fetal selectivo, que es así como se denomina ahora. Un feto normal o grande y el otro con una restricción de crecimiento, con todas las complicaciones que genera la restricción del crecimiento intrauterino. Como segundo problema también tenemos las conexiones vasculares, que pueden generar el síndrome de transfusión feto-fetal, la secuencia TRAP, que es un tipo de síndrome de transfusión feto-fetal. Todas las placentas que son monocoriales presentan comunicaciones vasculares o anastomosis, lo cual puede generar este síndrome de transfusión feto-fetal. Entonces, son enfermedades distintas los gemelos discordantes con transfusión feto-fetal, pero eso no quita que se puedan dar juntas. Podemos tener una transfusión feto-fetal, donde además la distribución placentaria es anómala, y entonces tenemos gemelos discordantes con transfusión feto-fetal o sin transfusión feto-fetal. Lo importante que tenemos que saber es que los mecanismos causantes de esto son distintos, que son dos problemas distintos que nos pueden acarrear patologías importantes. El reparto aleatorio de esta placenta, o charring, genera la restricción de crecimiento fetal selectivo, y las conexiones vasculares que se generan, la anastomosis que se generan en esta placenta, que se van a generar en el 100%, pueden generar el síndrome de transfusión feto-fetal finalmente. Como vemos, la restricción de crecimiento fetal selectivo son patologías que son propias de los embarazos gemelares. Siempre tenemos que buscar esta patología porque se puede dar, y hay que estar atento a esto. ¿Cómo definimos la restricción del crecimiento fetal selectivo? Que es lo mismo que los gemelos discordantes. Es cuando hay una diferencia de peso entre los fetos mayor al 25% en base al peso del gemelo más grande. El gemelo pequeño debe presentar restricción del crecimiento intrauterino para hacer el diagnóstico, o sea, debe estar bajo el percentil 10. Requerimos esas dos cosas. Uno, la diferencia de peso entre los fetos mayor y menor de mayor a un 25%, y que el feto de menor peso esté bajo el percentil 10, o sea que tenga una restricción de crecimiento intrauterino. ¿Cómo se calcula? El peso del gemelo mayor menos el peso del gemelo menor por 100, y eso se divide por el peso del gemelo mayor. De ahí nos da el grado de discordancia. La incidencia de esta patología es más o menos de un 10 a un 12%, no importando la corionicidad, y el pronóstico de este va a depender de la corionicidad. Tienen mejor pronóstico los bicoriales y peor pronóstico los gemelos monocoriales. Entonces, la restricción de crecimiento fetal selectivo en los gemelos bicoriales se maneja como una restricción de crecimiento intrauterino, se maneja igual que un embarazo único.
el gemelo chico se comporta igual que en un embarazo único, o sea, va a tener un deterioro tal cual como lo da la restricción del crecimiento. Y esto nos puede dar también como una causa importante de parto prematuro, donde este gemelo menor va a llegar a un punto en que va a estar tan mal que va a haber que sacarlo, va a haber que operar a la paciente, si no, se va a morir por esta restricción del crecimiento intrauterino. Y vamos a sacar un prematuro que tiene las complicaciones de la restricción del crecimiento, y además vamos a tener que sacar a otro niño que es sano, pero va a ser prematuro, con toda la morbilidad que nos trae la restricción, perdón, la prematurez. Así que esa es la complicación mayor de la restricción de crecimiento fetal selectivo, que es una causa importante de parto prematuro, y vamos a sacar un niño enfermo, que aparte se le agrega la prematurez, y a un niño sano que le vamos a agregar la morbilidad de la prematurez. En cuanto a los gemelos que son monocoriales, que presentan restricción del crecimiento fetal selectivo, ellos comparten la placenta y pueden existir riesgos de secuelas neurológicas aumentadas. Hay riesgos de secuelas neurológicas que van a estar aumentados. Si se muere uno de los dos gemelos, va a existir por esta restricción del crecimiento, el otro tiene un riesgo de hasta un 25% de fallecer debido a que comparten la placenta. Más adelante voy a explicar el mecanismo por el cual que un feto fallezca, el otro tiene riesgo de fallecer de hasta un 25%, o sea, uno de cada cuatro, no es menor. Y también es una importante causa de parto prematuro. Eso en cuanto a los gemelos monocoriales que presentan restricción del crecimiento fetal selectivo. Mayor riesgo de secuelas neurológicas. Si uno de los dos muere, el otro tiene hasta uno de cada cuatro veces de la posibilidad de morir, o sea, un 25%, y es una causa importante de parto prematuro. En cambio, los bicoriales, si el gemelo chico muere, el otro no tiene riesgo de morir, porque tienen placentas que son independientes una de otra. Pero sí muchas veces se puede tender a operar a las pacientes para salvar al más chiquitito y que el otro tenga los riesgos aumentados de las prematurez, como morbilidad. En este cuadrito se ve más o menos lo que pasa en los gemelos monocoriales que son discordantes, el daño neurológico porque se genera. Hay un gemelo chico y tenemos un gemelo grande. El chico continuamente va muriendo. ¿Qué pasa con un gemelo que tiene una restricción del crecimiento intrauterino? Va haciendo bradicardias por esta insuficiencia placentaria hasta que puede fallecer. Entonces, en un bicorial, que cada uno tiene su placenta, el gemelo chico se muere y el otro sigue su curso. No tiene conexión con su hermano. En cambio, en este, no. Cada vez que el gemelo más chico va haciendo una bradicardia, va generando hipotensión extrema, ocurre una transfusión masiva de sangre del hermano grande. Por consiguiente, se va generando en el gemelo grande hipovolemia e hipotensión. Cuando estos gemelos que van entregando constantemente sangre por esta anastomosis de vasculatura, va generando periódicamente estas transfusiones de sangre hacia el lado, se generan episodios de hipovolemia e hipotensión que puede ir generando daño neurológico. Por eso se aumenta el daño neurológico en el gemelo. El riesgo que tenemos entonces es que el gemelo chico se muera y el grande quede con un daño neurológico posterior. Y también puede ocurrir en ocasiones que el gemelo chico fallezca y está en la cantidad de sangre que se pasa hacia el otro lado, la exsanguinación del hermano, que también puede morir. Y eso se da en el 25% de los casos. Del gemelo cuando muere el gemelo que es más chico,
termine muriendo el grande también. Por lo cual es un grave problema esta enfermedad en los pacientes que son monocoriales. En los bicoriales, sin embargo, también tienen daño, no es tan grave como el daño que se genera en los gemelos monocoriales. Así que hay que estar atento a estas enfermedades que son propias del embarazo gemelar. Ahora vamos a hablar de qué pasa si es que tenemos un óbito fetal en un embarazo gemelar, lo cual puede ocurrir. ¿Qué pasa si se muere uno de los gemelos cuando está dentro del útero? En los gemelos bicoriales, la muerte de un gemelo no afecta al otro, debido a que son placentas que son independientes una de otra y no hay conexiones entre ellas. Es causa importante de parto prematuro, sí. ¿Y por qué es causa importante de parto prematuro? Porque si en la segunda mitad del embarazo, por ejemplo, se genera esta muerte, se genera una reacción inflamatoria importante que puede desencadenar el trabajo de parto. Pero no es el principal motivo por el cual sea una importante causa de parto prematuro. El motivo principal es es el susto que tiene el ginecólogo de que algo puede pasar, lo cual es un error. Si se muere un niño prematuro, no hay que realizar nada, no hay que hacer nada. Hay que mantener el embarazo y permanecer hasta el final, que siga creciendo y que llegue lo más allá posible. No sacarlo por la muerte de un gemelo. Se dice también que puede ocurrir coagulopatía paterna debido a la muerte del otro gemelo, pero eso no sucede. No está claro el por qué no sucede, pero en los embarazos gemelares no ocurre coagulopatía materna cuando muere un feto, por lo cual hay que dejar que continúe su embarazo hasta donde dure, lo más allá posible. Así que en los gemelos bicoriales, la muerte de un gemelo no va a afectar al otro, a diferencia de los gemelos monocoriales. Como dijimos, es un problema. La muerte de un gemelo automáticamente implica aumento de riesgo de mortalidad de hasta un 25% para el sobreviviente, por lo que hablamos recién, por la exsanguinación que puede ocurrir del grande cuando muere el gemelo chico. El riesgo de daño neurológico también es casi hasta un 30% para el feto sobreviviente. Ya vimos también el porqué, por estas constantes hipovolemias e hipotensión que se genera, se, se va generando este daño neurológico en el feto que sobrevivió. Y también es una causa importante de parto prematuro por los motivos que anteriormente nombramos. Así que gemelos monocoriales, mucho riesgo cuando ocurre un óbito fetal. Esto es en general lo que ocurre como consecuencia, tanto en monocoriales y bicoriales, todo esto sumado. Sobrevivientes sanos van hasta un 57%. Muerte intrauterina va desde el orden de hasta un 9%. Muerte neonatal hasta un 10% y secuelas graves hasta un 24%. Dentro de las secuelas graves tenemos la prematurez, infartos cerebrales, infartos cerebelares, necrosis cortical del riñón, necrosis intestinal, etc. Entonces, cuando tenemos el óbito de un gemelo, esto es en caso de de monocoriales, ¿qué es lo que ocurre? Cuando sea del mismo tamaño, sea diferente, da igual, cuando es monocorial ocurre lo que hablábamos recientemente. Hay una bradicardia y finalmente muere ese niño y ocurre esta exsanguinación masiva hacia el hermano a través de esta anastomosis, estas conexiones vasculares que se generan, y evidentemente ese niño se va a empezar a quedar, debido a esta hipovolemia, anémico, y eso genera aumento del riesgo de mortalidad y también de daño neurológico. Así que
es complicado en el óbito de un gemelo, por lo que se va generando por estas conexiones sanguíneas. Estos cambios de presión van a ir generando que toda la sangre se vaya hacia el gemelo que ha fallecido a través de esta anastomosis y puede generarse esta hipovolemia, esta anemia secundaria, el daño neurológico y hasta en un 25% la muerte del hermano que está vivo. En cuanto al síndrome de transfusión feto-fetal, el síndrome de transfusión feto-fetal es exclusivo de embarazos monocoriales. No se da en los bicoriales. Como dijimos, los bicoriales tienen placentas independientes que no generan conexiones vasculares ni anastomosis. Así que es una complicación exclusiva de los gemelos monocoriales. Se da hasta en un 10 a 15% de los gemelos monocoriales. A la gran mayoría no les va a pasar, pero si es que le pasa, es complicado. Hay que estar atento, la mortalidad es alta. La mortalidad antes de las 22 semanas es de un 100%. 100% muere. Y hasta un 80% cuando se da entre las 22 y las 26 semanas. O sea, tiene una alta mortalidad. No se dan muchos, pero cuando se da, la mortalidad es alta. Secuelas van a haber hasta en el 30-40% de los sobrevivientes y son secuelas importantes y casi siempre son secuelas neurológicas que son muy importantes. Por tanto, es una enfermedad que tenemos que estar atentos en gemelos monocoriales. Por eso es tan importante realizar un diagnóstico adecuado de la corionicidad. En el embarazo gemelar monocorial se generan comunicaciones vasculares, las cuales pueden estar equilibradas, como se ve en este cuadro. Son transfusiones bidireccionales, siempre se van a dar, pero están, en este caso, como traté de graficar, de forma equilibrada. Se generan transfusiones bidireccionales equilibradas, pasa sangre para los dos lados, y esto puede ocurrir en hasta el 85% de los gemelos monocoriales que van a andar bien. Pero como dijimos, hay un 10 a un 15% que no van a andar bien y se genera esto. Esta es la fisiopatología de la transfusión feto-fetal. Hay una transfusión que está desequilibrada, por lo tanto, a un lado uno tiene un gemelo donante, que es un niño que estará permanentemente hipovolémico, disminuye la perfusión renal, por lo tanto tiene oliguria, y también se genera oligohidroamnios. Se genera el stack twin, que ¿qué es lo que es eso? El stack twin es cuando, o gemelo enganchado, que es que el niño está pegado a la pared uterina con la membrana, debido a este oligohidroamnios. Se ve que la membrana se pega al niño y está pegado a la membrana debido al oligohidroamnios que se genera secundario a la disminución de la perfusión renal. Y como no produce orina, no se le ve la vejiga. Eso se genera en el gemelo donante. El receptor es un niño que va a ser hipervolémico, porque recibe del otro hermano lo que éste le comienza a donar de sangre y primero se va a defender con poliuria. La poliuria va a generar por consiguiente un polihidroamnios, lo cual también esta poliuria, este aumento de los vasos, de la sangre circulante, puede generar un hidrops fetal, que en el fondo es una anasarca fetal. El feto está con aumento de la volemia y se genera aumento de volumen en todas las cavidades. Eso es la anasarca, que es lo mismo que realiza una persona con insuficiencia cardíaca y puede llegar hasta la muerte. Con lo cual, y esto comienza a aumentar durante el tiempo. Es una enfermedad muy compleja y normalmente se da antes de que sean viables y esto genera
el aumento y la gran cantidad de mortalidad. Este aumento del volumen que se genera en el gemelo receptor puede generar una insuficiencia cardíaca por el aumento del volumen y terminar también en la muerte del recién nacido, perdón, del feto todavía, si no ha nacido. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos para diagnosticar esta enfermedad? Diagnóstico adecuado de la corionicidad, todavía ellos decían que es antes de las 16 semanas, pero como les dije antes, el diagnóstico adecuado de la corionicidad se debe dar entre las 11 y 14 semanas. El diagnóstico de la enfermedad se debe realizar previo a las 26 semanas de gestación. En el feto receptor vamos a tener un polihidroamnios. ¿Cómo se diagnostica el polihidroamnios? Con un bolsillo de líquido amniótico que sea mayor a 8 centímetros hasta las 20 semanas o mayor a 10 centímetros hasta las 26 semanas. Se ve que hay mucho líquido. Uno pone el ecógrafo y se ve negro, porque el líquido se ve negro en la ecografía, y es debido al aumento de la volemia. También se ve una vejiga distendida. Y en el feto donante, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con un oligohidroamnios, o sea, con un bolsillo de líquido amniótico que sea menor a 2 centímetros. Pues normalmente se dan oligohidroamnios que son absolutos y con una vejiga que va a estar permanentemente colapsada y se ve este feto que está pegado a la pared uterina, donde todo lo que lo rodea es el líquido que tiene el hermano. Así que hay que realizar el diagnóstico para poder hacer el tratamiento prontamente. Con eso se realiza el diagnóstico. La discordancia de peso en cuanto al síndrome de transfusión feto-fetal no es criterio diagnóstico, porque dijimos que no es que eso se da por la distribución placentaria y no por la anastomosis. Así que no es un criterio diagnóstico el peso fetal. Lo que nos hace el diagnóstico es por las anastomosis vasculares que generan este aumento de la volemia. Esta es una enfermedad que es por la anastomosis vascular y no es por la distribución placentaria. Eso son la restricción de crecimiento fetal selectivo. Así que no es un criterio diagnóstico el peso fetal. Solo la presencia del polihidroamnios en el feto receptor y una vejiga distendida, que el feto donante tenga oligohidroamnios y vejiga colapsada, tener un adecuado diagnóstico de la cronicidad antes de las 16 semanas y el diagnóstico de enfermedad antes de las 26 semanas. El tratamiento para esto, existen dos tratamientos. Uno, el amniodrenaje agresivo seriado, o sea, sacar líquido de la cavidad amniótica del feto receptor, y el tratamiento que es el gold standard, que es lo que se debería realizar, que es la fetoscopía láser con coagulación de la anastomosis placentaria, que eso no se da en todos los hospitales en Chile. Hasta hace poco, en el único servicio público que se realizaba era en el Hospital Regional de Talca, que lo hace el doctor Jorge Becker, en la cual a través de una cirugía que es fetal y se realiza esta fetoscopía quemando o coagulando la anastomosis placentaria para disminuir el número de conexiones vasculares que existen entre los dos fetos. Con esto se ha visto que tiene un adecuado pronóstico. Sin embargo, no es tan bueno. Es una enfermedad grave que tiene alta mortalidad y esto nos ayuda a disminuir un poco la mortalidad, pero la sobrevida no es tan buena. La sobrevida de al menos un feto, cuando se realiza la coagulación láser, al orden de un 76% de un feto. Y la sobrevida de cuando se realiza el amniodrenaje es más o menos del 50%. No es muy bueno el pronóstico. La edad gestacional, en promedio, cuando se realiza con láser, puede llegar hasta las 33 semanas y el peso al nacer 1,750 kg más o menos. O sea, no es de buen pronóstico la enfermedad.
y las alternativas terapéuticas son, no son lo mejor, debido a que la enfermedad es muy agresiva y no hay nada que hacer. Ahora hablando en cuanto a la interrupción del embarazo, bueno, algo para comentar cómo sería la evolución posoperatoria. El receptor tiene que presentar, ¿cómo sabemos que mejora? Es porque en el feto receptor se normaliza el tamaño de la vejiga y no se vuelve a reacumular líquido amniótico. Y el feto donante vuelve a aparecer la imagen vesical y comienza a aumentar la cantidad de líquido amniótico. Así vemos cómo debería ser una evolución posoperatoria normal. En cuanto al parto gemelar y la interrupción, se ha visto que el momento ideal para la interrupción del embarazo gemelar es entre las 37 y las 38 semanas. Normalmente no llegan hasta ahí, no llegan, pero si es que tenemos un embarazo normal, sin ninguna complicación, que va todo bien, ¿cuándo tenemos que interrumpirlo? Entre las 37 y entre las 38 semanas. Eso es como pensar en un embarazo fisiológico normal, las 41 semanas. Nuestras 37 semanas en un embarazo gemelar son las 41 semanas de un embarazo único. ¿Por qué? Se ha visto que la mortalidad perinatal a las 36 semanas es de 10,5 por cada 1000 nacidos vivos, a las 37 baja hasta 5,6 y hay un aumento a las 38 de 15,2 por 1000 nacidos vivos. Por lo tanto, la interrupción debiese ser entre las 37 y las 38 semanas. Así tenemos una disminución en cuanto a la mortalidad perinatal. Pero normalmente esto va a ocurrir antes, debido a las patologías concomitantes que hay con el parto prematuro, perdón, con el embarazo gemelar. Dijimos que hasta un 50% de estos tienen partos que son prematuros. ¿Cuáles son las indicaciones habituales para una cesárea en cuanto a un embarazo múltiple? Cuando el primer gemelo está en presentación no cefálica, o sea, podálica o transversa. El antecedente de una cesárea previa, por el riesgo que hay de rotura uterina. Que exista alguna malformación de uno o ambos con indicación de cesárea. La presencia de gemelos monoamnióticos. ¿Por qué se operan los gemelos monoamnióticos? Porque cuando uno atiende un parto gemelar de biamniótico, sale el primer feto en su bolsa y el segundo uno espera que baje. Pero cuando son monoamnióticos es la misma bolsa, por lo tanto sale el primer feto y existe la posibilidad de que salga el cordón del segundo feto y se puede generar un accidente de cordón, lo cual es una probabilidad alta, por lo tanto siempre hay que operar. Pero como dijimos, los gemelos monoamnióticos tienen una proporción muy baja. Los gemelos fusionados o siameses siempre se deben operar, ya que es evidente que no puede haber un parto vaginal con un gemelo fusionado. Cuando son dos o más fetos, también, perdón, más de dos fetos hay que operarlo. O cuando la presentación es cefálica, no cefálica. O sea, la indicación de parto siempre tiene que ser cefálica, cefálica. Como dijimos, no puede haber un parto podálica en un embarazo único, menos va a poder ser en un embarazo gemelar. En cuanto a indicaciones que son de parto vaginal con embarazo múltiple, es paciente sin ningún antecedente de importancia, con un embarazo de término normal, que ambos fetos estén encefálicas, una progresión adecuada del trabajo de parto y que no exista sospecha de deterioro de la unidad fetoplacentaria. Pero la realidad es que normalmente todo esto se opera. Más o menos el 20% de los embarazos gemelares finalmente tienen un parto vaginal y el 80% terminan en cesárea. En cuanto a las condiciones para tener este parto vaginal,
cuando ya tenemos la salida del primer feto, ¿cuánto podemos esperar? Según la recomendación clásica, se pueden esperar hasta 15 o 30 minutos. Pero normalmente, pero lo que la recomendación final y lo que dice la academia es que se puede esperar hasta 60 minutos en ausencia de alteración, o sea, con una vigilancia antenatal adecuada. Se puede esperar hasta 60 minutos, hasta ya la primera presencia de desaceleraciones o de un MEFI patológico. Tenemos que pensar en que no vamos a poder atender ese parto vaginal y habría que optar por una cesárea. Es raro que ocurra. Normalmente a los 10 minutos o antes el segundo gemelar ya está fuera, pero a veces no ocurre, empieza a pasar el tiempo, se empieza a esperar, y uno hasta cuánto puede esperar, hasta 60 minutos, pero viendo que esté todo adecuado, que no exista ninguna complicación. Y se han visto casos que sale el primero, el segundo no sale, no sale, o comienza el deterioro de la unidad fetoplacentaria y termina en una cesárea del segundo gemelar. No es común, pero ocurre. Entonces, como recomendaciones finales, recomendaciones prácticas, desde el punto de vista materno, se trata igual que un embarazo, los gemelos bicoriales, pero tenemos que tener ojo en detectar prontamente un síndrome hipertensivo, que es la complicación materna que más se da, el síndrome hipertensivo. Desde el punto de vista en cuanto a ecográfico, tenemos que realizar la ecografía entre las 11 y 14 semanas para diagnosticar la corionicidad, la ecografía morfológica en busca de malformaciones, y desde el tercer trimestre mensualmente tenemos que realizar ecografía para ir evaluando el peso fetal. Como dijimos, pueden tener complicaciones como restricción selectiva del crecimiento fetal. Así que, porque la complicación más frecuente en la segunda mitad del embarazo es la restricción del crecimiento intrauterino. Por lo tanto, hay que estar atento y con ecografía mensual durante el tercer trimestre. En cuanto al embarazo monocorial, hay que estar más atentos por todas las patologías que hemos nombrado anteriormente. Se realiza la ecografía de 11 a 14 semanas, donde tenemos el diagnóstico de la corionicidad, posteriormente la ecografía morfológica, que se realiza entre las 22 y 24 semanas, y de ahí en adelante realizar cada 2 semanas ecografías. ¿Por qué? Para detectar tempranamente las patologías como el síndrome de transfusión feto-fetal. El síndrome de transfusión feto-fetal no tiene predictores, no existe algo que me diga que va a ir a esta enfermedad o que tiene mayor riesgo esta enfermedad, sino que se presenta. Por lo tanto, tenemos que ver cada 2 semanas haciendo ecografía, buscando si es que existe polidroamnio o oligodroamnio y teniendo ojo con esta enfermedad. ¿Por qué cada 2 semanas? Porque nos da tiempo suficiente para poder tratarla. Si ya pasa un mes, por ejemplo, sin la ecografía, en un mes el síndrome de transfusión feto-fetal puede matar a una guagua. En cambio, en 2 semanas se puede llegar a tener un control más adelante para predecirla, para tratarla. También, como dato para que se sepa, la complicación más frecuente del embarazo gemelar es el parto prematuro. Si hay una pregunta en la prueba, por ejemplo, de cuál es la complicación más frecuente del embarazo gemelar, el parto prematuro. ¿Cuál es la complicación fetal más frecuente del embarazo gemelar? La restricción del crecimiento. Entonces, la complicación más frecuente del embarazo gemelar, el parto prematuro. La complicación fetal más frecuente es la restricción del crecimiento. Y la complicación materna más frecuente del embarazo gemelar es el síndrome hipertensivo del embarazo. Se da hasta en el 25% de las embarazadas.
Así que atento a esas complicaciones y saber eso. O si es que les aparece una pregunta, por ejemplo, en una prueba, esas son las alternativas correctas. Complicación más frecuente del embarazo gemelar, parto prematuro. Complicación fetal más frecuente de un embarazo gemelar, la restricción del crecimiento. Y la complicación materna más frecuente es el síndrome hipertensivo del embarazo. Eso en cuanto al embarazo gemelar. Es un poco complicado, pero se logra entender. Ahí con los gráficos se entiende bien la patología, lo que va generando, y espero que hayan entendido. Así que eso, saludos y que estén bien.